complejo. Seguimos en una situación de tensión en las regiones, pero lo que tenemos también de informar como último minuto, hay información que estamos verificando, pero la policía habría retomado el control del reservorio en Cuajone, Moquegua. Lourdes, estábamos hablando de esa situación desde la zona de Las Bambas. Bueno, parece que en Moquegua también ya se está recuperando el control de este reservorio que impedía el funcionamiento de la minera Southern. Esto luego de que se decretara una situación de estado de emergencia allí también. Claro. Esta es información en desarrollo. Vamos a ir confirmando también con nuestro equipo de regiones sobre este restablecimiento del control. Recordamos, algunos comuneros habían tomado el reservorio de agua ubicado en esa zona, lo que estaba impidiendo el funcionamiento de la mina. Así que por ese lado también hay información en desarrollo. Y lo importante hoy, Lourdes, la actividad política, amigos todos que nos ven a esta hora del día. La actividad política, decía, se ha concentrado en dos puntos. Un punto, Chorrillos, el Museo Héroes Chavín de Huántar en la avenida Las Palmas en Chorrillos, y otro punto, la región Cusco. Latina Noticias está en esos dos lugares, pero vamos a empezar hablando de lo que ocurrió con el presidente Castillo hace pocas horas en Chorrillos. ¿Qué pasó? Bueno, se conmemoraban estos 25 años de la exitosa operación Chavín de Huántar, lo que tenía que empezar siendo un evento protocolar, un evento militar de honrar un poco la memoria de las personas que fallecieron allí y también de la labor que cumplieron estos héroes que fueron los comandos Chavín de Huántar. Terminó siendo un momento de gestos políticos, de simbolismo, de algunos desaires y de un pedido expreso de renuncia al presidente Pedro Castillo. Vamos a empezar recordando esto que también ya nos contaba Jorge Malborg, que estuvo cubriendo allí. ¿Qué pasó? Comandos, excomandos, incluido el coronel en retiro Jaime Cabrera, que participó de la operación, se retiraron del momento. Había un estrado especialmente acondicionado para ellos y vamos a ver este momento porque efectivamente fue quizá lo que más llamó la atención. Esto no se había visto antes, una situación de ese tipo, que personas que fueron parte de este exitoso operativo dieran de esta manera la espalda al presidente de la República, que por constitución es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pedro Castillo llegó, pasó revista a las tropas que estaban allí y estos 4 integrantes de lo que fue el comando Chavín de Huántar decidieron retirarse. Veamos este momento. Una clara incomodidad, ¿no? Y luego ellos, de haber dado su vida por el país, de haber participado en esta operación Chavín de Huántar, como decías, tan exitosa hace ya 25 años, son personas respetables, son personas honorables y en este caso pues manifestaban su desazón por estar al lado del presidente Pedro Castillo. Prácticamente están pidiendo que renuncie, además con carteles en mano. Efectivamente, y vamos a escuchar cómo lo dijo el coronel en retiro Jaime Cabrera, que pidió expresamente la renuncia del presidente en este evento. Hay que decir, por tradición militar, incluso si uno es retirado, normalmente uno tiene gestos al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Pedro Castillo. Esto se rompió. Allí, de alguna manera, se perdieron también las formas. Fue el camino, digamos, que quisieron tomar estos exagentes, excomandos Chavín de Huántar, pero vamos a escuchar cómo lo dijo Jaime Cabrera, que tuvo duras palabras para el jefe de Estado. Porque no está capacitado y además tiene ideas extremistas. Todo lo que está sucediendo, aquí habla de la minería, todo lo que está sucediendo en Cuajone, Las Bambas, no es casualidad. Todo está perfectamente orquestado. Nuestro Estado-Nación está siendo vulnerado por estos extremistas. El señor Castillo es un títere del señor Cerrón y el señor
Cerrón es un títere del Foro de Sao Paulo. Muchas gracias. Ahí teníamos, Lourdes, ese momento, una declaración, por supuesto, durísima para el presidente Castillo. Nunca le dice presidente, nunca, digamos, alude al alto rango que por constitución tiene el jefe de Estado, sino dice ese señor, ¿no? Fueron con ese cartel, fueron 4 los militares en retiro que tuvieron este gesto y efectivamente eso se terminó robando la atención de lo que te decía, debía ser un momento protocolar. Se generó allí una tensión, el presidente prosiguió con, digamos, la actividad oficial, pronunció un discurso del jefe de Estado y te decía, otro momento de alto simbolismo, otro momento cargado quizá también de una narrativa política detrás, porque cuando hablamos de la operación Chavín de Huántar también se desatan algunas pasiones, también se despiertan algunos recuerdos. Recordemos, esta operación militar fue liderada por quien ese entonces era jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el expresidente Alberto Fujimori. También hay una situación, digamos, de cercanía desde Fuerza Popular, que ha sido el grupo político que más ha promovido las condecoraciones a los comandos Chavín de Huántar. Esos son hechos, pero en este caso estamos viendo también que se despertaron ciertas pasiones políticas en este evento. Te decía, otro momento cargado de simbolismo, cuando 3 actuales congresistas opositores al régimen de Pedro Castillo hacen la entrega de un arreglo floral en memoria de los caídos en esta operación militar. Y efectivamente hablamos de Jorge Montoya, José Cueto y el general José Williams Zapata. Vamos a ver este momento de alto simbolismo también. Se puede observar una diferencia muy marcada, ¿no? Aplausos en esta ocasión, desaire para el presidente. Efectivamente, y ahí vemos cómo bajaron por el costado izquierdo del presidente Castillo los 2 congresistas opositores al régimen, hay que decirlo, que quisieron tener este momento, fueron vitoreados también por los comandos Chavín de Huántar, se acercaron a ellos, hubo allí un momento de, digamos, mayor coincidencia con este gesto que era la entrega del arreglo floral. En comparación con este momento, veamos qué ocurrió cuando el presidente Castillo hizo la entrega del arreglo floral, que en este caso llevaba el despacho presidencial. Lo acompañaba el ministro de Defensa, pero veamos que hubo algún silencio incómodo, hubo tampoco, o más bien no hubo vítores, no hubo vivas, no hubo fuertes aplausos. Vean este momento y ustedes también intenten sacar conclusiones, porque efectivamente hay cierta distancia, hay cierta crítica desde lo que podría ser este grupo de héroes nacionales que ya veíamos decidieron retirarse por un momento y tampoco respondieron con marcialidad a esta ofrenda que hizo el presidente Castillo. Vamos a ver cuando Pedro Castillo entrega este arreglo floral. Quiero culminar este homenaje reiterando mi total respaldo a nuestras Fuerzas Armadas en su incansable lucha para darnos seguridad
y tranquilidad al pueblo peruano. ¡Viva la Operación Chavín de Huántar! ¡Viva las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Ajá, no hay vivas. No hay vivas, que usualmente esto ocurre en el fuero militar. Y hemos visto este gesto desde este sector de la población, digamos, y hace unos días lo veíamos desde los gobiernos regionales o locales, en Palacio de Gobierno incluso. Efectivamente, un silencio incómodo, la falta de esos vivas ante el grito del presidente de la República, que te decía participaba en esa ceremonia como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. No es menor esta tensión que se vivió, este ambiente enrarecido que se respiraba en ese lugar. Y también hay que señalar una ausencia importante, porque estaba ahí la presidenta del Poder Judicial, estaba allí el presidente de la República. No estuvo la presidenta del Congreso, la señora Mari Carmen Alba, y tenemos esta imagen de la silla vacía. Es más, tuvieron que pedirle a la presidenta del Poder Judicial que se siente al lado del presidente porque realmente deslucido el homenaje a los comandos Chavín de Huántar con la silla vacía de la señora Mari Carmen Alba, que en otros momentos hemos visto a los presidentes del Congreso asistir a estos eventos. Sí, definitivamente tienen que ir los representantes de cada institución. Son eventos que congregan a todas nuestras autoridades, pero en este caso la confrontación es tal que se ha visto pues la ausencia en esta oportunidad de la presidenta del Congreso, quien le está pidiendo desde hace mucho tiempo al jefe del Estado que renuncie. Efectivamente, y como te decía, no es normal, digamos, que no esté presente la presidenta del Congreso, la señora Mari Carmen Alba. Podríamos decir, están en semana de representación, están con la ciudadanía, pero allí teníamos a congresistas también. Estaba el señor José Cueto y también el señor Jorge Montoya. Entonces, quizá no se vio bien también. No hubo lustre en este homenaje, debido también a la ausencia de la presidenta del Congreso. Un mensaje detrás podría ser, pero en este caso es un hecho que no estuvo allí Mari Carmen Alba. La salida del presidente de la República, después de pronunciar este discurso, incluso llamando a la unidad, pidiendo gobernabilidad, también fue una salida sin muchas palmas. Vamos a ver este momento cuando Pedro Castillo abandona este espacio militar que es el Museo Héroes Chavín de Huántar. Ignorado totalmente, ¿no? Efectivamente, un momento de mucha incomodidad, de mucho silencio. Incluso las familias militares suelen ser las esposas de los generales que están allí, tampoco deciden ponerse de pie, no se ve un saludo marcial en la despedida. Se respiraba un aire de tensión y esto que ocurrió al inicio con la llegada del presidente, el retiro de 4 excomandos Chavín de Huántar de este momento castrense, de esta actividad oficial, terminó desluciendo toda la actividad. Y una actividad en realidad en la que cada año a año homenajeamos todos los peruanos en realidad a los comandos Chavín de Huántar, quienes hicieron un trabajo magnífico para poder rescatar a los rehenes junto a inteligencia, junto incluso a obreros, mineros, para poder cavar estos túneles y así de esta manera poder llegar adentro, mejor dicho, adentro de la residencia para poder rescatarlos. Y era un lugar simbólico también, porque ese museo que queda en la avenida Las Palmas en Chorrillos es precisamente donde está la réplica que se hizo de la residencia del embajador japonés y que sirvió como espacio de preparación de este operativo militar, exitoso operativo militar, pero reiteramos, el ambiente se vio enrarecido. Mira allí como el presidente hace un saludo
también con entendiendo mano, que más, hubo pues. una incomodidad, que hubo un desaire, claro. hace un saludo escueto, digamos, y termina saliendo sin mucho lustre esta ceremonia que nos habla también de ese clima de tensión política que se vive y que se sintió hoy en esta actividad oficial. Te decía lo de los comandos Chavín de Huántar que deciden retirarse. Incluso en retiro los militares suelen conservar allí las formas, pero se ve que en este caso las personas que decidieron salir tuvieron este gesto, por supuesto poco amistoso, pero en general que cambió el aire esta mañana en Chorrillos. A pesar de un día soleado, la verdad que lo que se sentía era una fuerte incomodidad en esa actividad militar, Luz. Lamentable, ¿no? Y es que tampoco los mensajes desde el Ejecutivo no ayudan mucho, como el que ha tenido hoy el presidente del Consejo de Ministros. Esto ocurría y la respuesta política pasaba en el Cusco. ¿Qué dijo el premier Aníbal Torres? Porque, por supuesto, enterado de este desaire, enterado de esta decisión de excomandos Chavín de Huántar de levantarse y de salir del recinto ante la presencia del señor Pedro Castillo, desde Cusco, nada más iniciada esta mesa, este Consejo de Ministros descentralizado, pronunció unas palabras donde acusó a la oposición política y a algunos mandos militares. Dijo, algunos oficiales podrían hacer un pronunciamiento que vaya en el sentido de un golpe de Estado. Subió el tono en ese caso el premier Aníbal Torres, por supuesto criticado en los días anteriores